el computador o escuchando este audio, ¿ya? Si voy un poco rápido, si no se entienden algunas cosas, siéntanse completamente libres de hacer cualquier tipo de pregunta, ¿ya? Bueno, una vez dicho esto, vamos con las consideraciones previas. En la tutoría anterior a la de Kelsen, en la sexta sesión, vimos con cierta profundidad la lucha entre naturalismo y positivismo, y así los diferentes tipos de naturalismo y los diferentes tipos de positivismo que había. Eh, Ahora, al margen del naturalismo, lo que nos importa es recordar que el positivismo no era un solo tipo de positivismo, no es una teoría llamada positivismo jurídico, sino que son tres. Y estas tres son el positivismo metodológico, el teórico y el ideológico. Solo a modo de resumen y para activar esos conocimientos previos, recordar que el positivismo metodológico es aquel que es un modo de acercarse al estudio del derecho, una aproximación científica con una actitud avalorativa, objetiva y éticamente neutral que toma el derecho como un objeto de estudio, como un objeto de investigación. Entonces no incluye elementos finalistas o de contenido en la definición de derecho, sino que simplemente lo estudia como un fenómeno de manera objetiva, como un objeto de estudio. Y el representante máximo de este positivismo metodológico es justamente el autor que vamos a ver hoy día, que es Hans Kelsen. El siguiente tipo de positivismo que existe, el positivismo teórico, el cual es una tesis que se refiere a la estructura del ordenamiento jurídico y la cual está muy ligada a la teoría estatal del derecho. Entonces se identifica con esta teoría, señala básicamente que el derecho viene del Estado y solamente del Estado, que la ley es la principal fuente, que la norma jurídica es por lo general imperativa, la teoría de la coactividad, muchos puntos que no van al caso, pero es otro tipo de positivismo distinto del positivismo que con el que se cuadra Kelsen. Un tercer tipo de positivismo entonces es el positivismo ideológico, el cual, como bien señala el nombre, es una especie de ideología, o sea, una creencia en algo, en este caso de que el derecho existente tiene un valor positivo. Y el positivismo ideológico es aquel que confunde validez con justicia. O sea, una norma, al ser válida, al pertenecer al sistema jurídico, una norma al ser derecho, es de por sí justa. Por tanto, todo lo que señale la ley va a ser justo. Vale el positivismo ideológico. El derecho positivo, solo por el hecho de ser positivo, va a ser justo, con lo que se iguala la validez y la justicia. Lo cual está bastante demostrado que no es lo mismo. O sea, la ley puede decir cualquier cosa y no por ello va a ser justo. El mejor ejemplo, y lo repetimos siempre, está dado en la Segunda Guerra Mundial, en el cual todas las atrocidades cometidas por el régimen nazi en contra de los judíos y otros grupos minoritarios estaban permitidas en la ley, eran derecho positivo. Matar, torturar gente era parte del derecho. Entonces, un positivista ideológico, un positivista ultrón, por decirlo de una forma, radicalmente positivista, podría decir, bueno, si está en la ley, entonces es justo, pero nadie en su sano juicio podría pensar que matar seres humanos y torturarlos de esa forma va a ser nunca justo. Bueno, de hecho, después de esa experiencia de la Segunda Guerra Mundial, el positivismo se vino abajo por ese exceso positivista, y el reconstructor del positivismo después de esa etapa es Hart, a quien veremos en el siguiente video. Pero bueno, dejando eso de lado, está clara la distinción entre los tres tipos de positivismo como forma de estudiar el derecho, como una tesis referida a la estructura que tiene el ordenamiento jurídico y como una creencia en que el derecho de por sí es justo y tiene un valor positivo, ¿ya? Independientemente de un contenido. Kelsen se enmarca en el primer tipo de positivismo, metodológico, un estudioso del derecho que lo ve de forma objetiva, de forma neutral y avalorativa, ¿ya? Bueno, además del bionaturalismo versus positivismo, también una consideración previa para analizar el planteamiento de Kelsen es recordar el modelo de análisis de teorías de Joseph Raz, un discípulo de Hart, quien eh, para analizar las teorías de diferentes autores, como Kelsen, como Hart, como Dworkin, etc., estableció 4 criterios mediante los cuales agrupar las diferentes ideas de estos autores expresadas en sus textos, y de esta forma, con esta estructura de los 4 criterios, poder comparar lo que dice cada autor, ¿ya? No son criterios que digan Raz ya,
si la teoría de tal autor cumple con estos 4 criterios, es una buena teoría, es una mala teoría, o un sistema jurídico existe, no, nada que ver. Son criterios que él establece después de hechas las teorías, solo como una forma de compararlos. ¿Ya? ¿Cuáles son estos criterios? Primero, el criterio de existencia. Con el criterio de existencia, lo que RAS busca lograr es comparar, según cada autor, qué requisitos debe cumplir un sistema normativo para ser un sistema jurídico. De esta forma se puede diferenciar un sistema jurídico de un sistema moral, de un sistema de normas religiosas, etc. Cada autor tendrá su propia visión sobre cuáles son los requisitos que debe cumplir el sistema normativo para ser jurídico, y a través del criterio de existencia de RAS los puede comparar. El criterio de identidad o membresía es aquel por el cual RAS se pregunta, o cualquiera en realidad que analice las teorías de los autores, según el autor, qué requisitos debe cumplir la norma para ser parte de este sistema jurídico. Entonces tenemos un sistema normativo primero, que se convierte en sistema jurídico, y luego tenemos una norma que, según el criterio de identidad, vamos a ver si pertenece o no a este sistema jurídico. Ya luego viene el criterio de estructura, el cual se preocupa por los patrones de relaciones o vínculos entre las normas que forman parte del sistema jurídico. ¿Okay? Primero distinguimos cuándo hay un sistema jurídico, después cuando una norma se integra a este sistema jurídico, ahora qué tipo de relaciones existen entre las normas pertenecientes ya al sistema jurídico. Por último, el criterio de contenido, en el cual la pregunta que transversal a todo autor que realiza una teoría general del derecho es si es necesario o no que el sistema jurídico tenga un contenido para que exista. Lo cual tiene, por ejemplo, en Kelsen una respuesta bastante distinta a Hart, que ya será menester verlo. Entonces estos son los 4 criterios: existencia, identidad, estructura y contenido. A través de esos 4 criterios vamos a evaluar la teoría de Kelsen, así como más adelante vamos a evaluar la de Hart o la de Dworkin. Ojo, estos criterios son solo para efectos, digamos, pedagógicos, que quede más claro un análisis. Muy difícilmente les van a preguntar esto en la prueba, probablemente ni siquiera lo han visto en la sala. Es solo una manera de ordenarlos para analizarlos de mejor manera. ¿Ya? Bueno, empecemos. Hans Kelsen vivió desde finales del siglo XIX hasta 1973. Es un autor muy importante, no solo en introducción al derecho, sino también en derecho administrativo, derecho internacional, constitucional. De hecho, Hans Kelsen es el creador de los tribunales constitucionales. Cuando él creó la Constitución de Austria de 1920, por primera vez en el mundo se creó un tribunal constitucional, que son los encargados de que las leyes, digamos, básicamente de que las leyes vayan de la mano con la Constitución, hacer un análisis de que toda ley o norma jurídica no contravenga la Constitución como norma fundamental. Como les dije, Kelsen es un positivista metodológico y tiene su libro más reconocido es La teoría pura del derecho, la cual tiene 2 ediciones, la del 35 y la del 60, en la cual es como una especie de actualización de la primera, donde incluso evoluciona en parte de su teoría, en el cual analiza el derecho como fenómeno autónomo de consideraciones ideológicas o morales del cual excluyó cualquier idea de derecho natural. O sea, el derecho es un fenómeno autónomo, es un objeto de estudio y es distinto de cualquier idea de derecho natural. Acá no se trata de todo lo contrario del naturalismo, esto es positivismo puro y duro. Antes. Bueno, como positivista metodológico busca estudiar el derecho como es, como un hecho. El propósito de Kelsen es estudiar el derecho tal cual es, no como debería ser, que podría ser una noción más de derecho natural, de un contenido. Para Kelsen el derecho es, y como tal busca estudiarlo, solo tal cual es. ¿Ya? Entonces, crea una teoría pura, la cual busca ser una teoría del derecho positivo, no derecho natural, y una teoría general del derecho, ¿ya? Donde el único objeto de estudio es el derecho tal cual es. Ahora bien, entremos al criterio de existencia. ¿Qué era el criterio de existencia? El criterio de existencia era aquel que por el cual se preguntaba cuándo, con qué requisitos un sistema normativo pasa a ser un sistema jurídico.
En este caso hay dos puntos relevantes de los cuales hablar respecto a Kelsen. Primero, para Kelsen el derecho, el sistema jurídico, es un sistema u orden coactivo eficaz. ¿Y eso qué significa? Significa que lo más importante en un sistema jurídico, lo que todo sistema jurídico debe tener para existir, son las nociones de coacción y de sanción. El derecho es una técnica de coacción social. El derecho es un sistema que se atribuye el monopolio de la fuerza y establece sanciones, o sea, consecuencias jurídicas desfavorables eh, a las personas que no lo cumplen. ¿Ya? Entonces, la coacción, bueno, es el poder legítimo del derecho para imponer su cumplimiento o prevalecer sobre la infracción de una norma. ¿Para qué es el derecho? El derecho es el sistema u orden coactivo eficaz. Ni más ni menos. Por otro lado, también respecto al criterio de existencia, y esto yo creo que es el punto fundamental en la teoría de, de Kelsen, es que para que un sistema jurídico exista debe existir la norma fundante básica, también conocida como la norma fundamental hipotética. Bueno, ahí está con las dos denominaciones, fundamental hipotética o norma fundante básica. Eh, la norma fundante básica es la que otorga validez formal al sistema jurídico, pero no le otorga un contenido. Recordemos que Kelsen dice el derecho es tal cual es y es distinto de un derecho natural o de un cierto contenido. Existe una norma fundante básica la cual le da validez formal al sistema jurídico. El sistema jurídico no sería válido formalmente si no fuera por esta norma que existe. Y esta norma no es solo una norma fundante básica, sino que cada sistema jurídico tiene su propia norma fundante básica. ¿Ya? Hay una norma fundante básica en Chile, hay una norma fundante básica en Argentina, otra en Etiopía, otra en el sistema jurídico anglosajón, etc. ¿Ya? Bueno, ¿cómo se explica esto de la norma fundante básica? La norma fundante básica se explica porque toda norma tiene su validez para Kelsen en una norma de mayor jerarquía. Y esta norma de mayor jerarquía tiene validez, por su parte, a partir de una norma de mayor jerarquía. Y esta a su vez es válida a partir de la constitución actual. Y esta a su vez es válida a partir de las constituciones precedentes hasta llegar a la primera. Y esta primera constitución existente es válida gracias a la norma fundante básica de la que habla Kelsen. Después lo vamos a explicar bien, pero en el fondo la idea de Kelsen es que cada norma tiene su validez a partir de una norma anterior, de mayor jerarquía. Y así vamos retrocediendo hasta la que tiene mayor jerarquía, que es la Constitución, y así vamos retrocediendo hasta que queda la primera Constitución histórica del sistema jurídico, y esa a su vez es válida porque existe una norma fundante básica o una norma fundamental hipotética. La norma fundamental hipotética o la norma fundante básica es el fundamento de validez de la primera constitución histórica, y a través de darle validez a esa primera constitución histórica termina dándole validez a todas las normas del sistema y por tanto al sistema jurídico. Lo voy a repetir para que se entienda más o menos bien. Existe esta norma fundante básica y esa norma le da validez a la primera constitución histórica, la cual a su vez le da validez a todas las constituciones venideras hasta llegar a la actual, la cual, como norma de mayor jerarquía, le da validez a una norma de menor jerarquía, y esa norma a su vez le da validez a todas las normas de menor jerarquía existentes. Entonces, si agarramos un código cualquiera y lo abrimos en su artículo 300 y tanto, ¿por qué es válida esa norma? ¿Por qué pertenece al sistema jurídico? Porque una norma de mayor validez, de una norma de mayor jerarquía, digo, le dio su validez. Y a esa norma a su vez, otra y así hasta llegar a la norma fundante básica. Sin embargo, la norma fundante básica es, primero, es una construcción de la ciencia jurídica, de los juristas. Es una norma metajurídica. No existe en el sistema jurídico. No es que uno abra un código o una ley y diga, mira, esta es la norma fundante básica chilena. Sino que es una construcción de la ciencia jurídica que no está en la ley, que es una construcción intelectual. Primero, Kelsen dijo de que era una hipótesis. Luego se dio cuenta de que una hipótesis
bien lo sabrán por sus experimentos en la época escolar, una hipótesis puede ser demostrada o puede ser, digamos, no corroborada. O sea, cuando hay una hipótesis se debe hacer un experimento para decir si se acepta o se rechaza, si estaba correcta o no la hipótesis. Y Kelsen se da cuenta de que no. La norma fundante básica es una construcción intelectual que no puede ser sometida a un experimento porque es fruto de trabajo intelectual, no es algo físico, no es algo que exista realmente, sino una mera construcción de la ciencia jurídica. Entonces difícilmente podía experimentarse con ella y ver si es si es correcta la hipótesis o no. Entonces después dijo, no, en realidad nunca fue una hipótesis, sino un presupuesto, algo necesario para que el sistema jurídico exista. Ya en la edición del 60, la segunda edición de la teoría pura del derecho, él dice, no, en realidad tampoco es un presupuesto, es una ficción, una creación intelectual para darle validez al sistema. Bueno, como les dije, cada sistema jurídico tiene su propia norma fundante básica y cada sistema jurídico requiere de una norma para ser válida. Pero esta puede cambiar. ¿En qué momentos cambia? En los cambios revolucionarios. Vamos a ir a eso después. Entonces, tenemos esta norma fundamental, norma fundante básica. La norma fundante básica tiene dos funciones. Primero, le da validez a las normas del sistema. Ya expliqué el mecanismo, le da validez a la primera constitución histórica y luego a las que vienen, hasta llegar a las normas, a todas las normas del sistema jurídico. Y además otorga y constituye la unidad del sistema. O sea, el sistema se entiende unitario gracias a la norma fundante básica. ¿Ya? La norma fundante básica le otorga validez formal al sistema jurídico, pero no otorga un contenido. ¿Ya? Recordemos que es una diferencia fundamental con el naturalismo. Y bueno, tiene ciertas características que conviene mencionar. Primero, es una norma metajurídica, como les dije, está por sobre el sistema positivo, no está en el derecho positivo. Es una norma supuesta, una construcción intelectual de los juristas con la única finalidad de dar validez al derecho. Condiciona la validez del sistema, ya que si no existe esta norma fundamental, el sistema no se entendería válido, según Kelsen, y tiene un efecto relativo para cada sistema u ordenamiento, porque cada sistema u ordenamiento tiene su propia norma fundamental. La norma fundamental chilena no puede tener efectos, no puede darle validez al sistema jurídico anglosajón, así como la norma fundante del sistema jurídico anglosajón no puede darle validez a la norma al sistema jurídico chileno. Cada norma fundante básica tiene su propio sistema de ordenamiento y tiene efectos de darle validez y unidad a ese sistema en concreto, no a los demás. Veamos acá este pequeño esquema, solo para que quede claro. Tenemos al final de esta cadena, imaginen la cadena unida por un tema de espacio, ¿no? Lo de la izquierda que termina con las constituciones anteriores continúa a la derecha, la constitución actual. La norma de menor jerarquía tiene su validez por la norma de mayor jerarquía, y esta a su vez es válida gracias a la existencia de las constituciones, que son válidas gracias a esta creación intelectual de Kelsen llamada norma fundante básica. Bueno, había mencionado de que cada sistema jurídico requiere de una norma fundante básica para ser válido, pero que esta puede cambiar, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuándo cambia? En los cambios revolucionarios. Si hay una revolución para Kelsen, una revolución triunfante, por supuesto, que cambia los cimientos del sistema, debe erigirse esta revolución con una nueva norma fundante básica. Entonces, por ejemplo, llevémoslo al caso chileno. Tenemos una norma de menor jerarquía, la cual, a ver, por ejemplo, una sentencia de un tribunal. ¿Por qué es válida la sentencia del tribunal? Porque así lo dice una ley, que es de mayor jerarquía que una sentencia, ¿verdad? Entonces, tenemos esta norma del caso particular, la norma que dice el juez, yo decidí así este caso. ¿Por qué es válida esa norma para el caso particular? Porque una ley, una norma de mayor jerarquía, lo establece así. ¿Y por qué es válida esa ley? Por la constitución actual, la constitución del 80. ¿Y por qué es válida? Por la constitución anterior, que es la de 1925, y esa a su vez por la anterior de 1833, y así hasta la primera constitución, que es la de 1818, la cual es válida gracias a la norma fundante básica. Ese podría ser el caso de Chile. El tema es que para Kelsen,
con el golpe militar del 73, que fue justamente el año en que murió Kelsen, habría una revolución en el sistema chileno, y con la aparición de la nueva constitución del 80 habría cambiado la norma fundante básica. El golpe militar se entiende como una revolución y la constitución se entiende como la primera constitución histórica. ¿Por qué? Porque hay un sistema distinto, ya no es el mismo sistema jurídico que teníamos anteriormente, y entonces la primera constitución histórica chilena sería la del 80. ¿Y cómo es la constitución actual? Bueno, la primera constitución histórica y la constitución actual serían la misma. Entonces, esta sentencia que dijimos de un caso concreto es válida, ¿por qué? Porque así lo dice la ley, que tiene mayor jerarquía, y esta es válida, ¿por qué? Porque así lo dice nuestra primera constitución histórica, después de la revolución, que sería la constitución del 80, que es válida por la norma fundante básica. Espero que se haya entendido. Entonces, bueno, en síntesis, con el criterio de existencia, ¿cuándo existe un sistema jurídico? Bueno, un sistema jurídico para Kelsen es todo aquel que es un orden coactivo eficaz. Si no es un orden coactivo eficaz, no es un sistema jurídico. Podrá ser cualquier cosa, pero no es un sistema jurídico. Kelsen construye la explicación del sistema jurídico a partir de lo que existe. Y para él, ¿qué existe? La norma fundante básica que le da validez a todo el sistema jurídico. Ahora bien, hablemos del siguiente criterio. El criterio de identidad. Kelsen diferencia... recordemos primero, el criterio de identidad es aquel que determina cuándo una norma pasa a ser parte de un sistema jurídico, para así distinguir las normas jurídicas de las morales, de la derecho social, etc. Entonces Kelsen distingue en cuanto a la validez de la norma dos sistemas. Primero habla de los sistemas estáticos, en la cual una norma es válida fundada en su contenido. O sea, hablamos de una correlación material en oposición a formal. La norma en cuestión es válida si es que respeta un contenido. Si no respeta ese contenido, no será válida y por tanto no será obligatoria. Si lo respeta, va a ser válida y obligatoria. También, además de los sistemas estáticos, para Kelsen existen los sistemas dinámicos, en la cual la validez no está fundada en el contenido, sino en el procedimiento de creación de la norma, o sea, una correlación formal. Si la norma respeta el procedimiento de creación, va a ser válida y por tanto obligatoria. Acá no importa el contenido, importa que el procedimiento de creación de la norma se cumpla y entonces va a ser válida la norma y por tanto obligatoria. Ejemplos de un sistema estático y uno dinámico para que se entienda la diferencia. Bueno, un sistema moral y un sistema jurídico. En el sistema moral hay una correlación material. Si es que la norma moral cumple el cierto contenido moral, va a ser válida para quien lleve la moral respecto a ese sentido. En cambio, en el sistema jurídico da lo mismo para Kelsen, repito, el contenido, y la norma va a ser válida, la norma jurídica va a ser válida de por sí, respetando el procedimiento de creación. Entonces, también hay que recordar de que, bueno, en un sistema jurídico, en el cual la norma es válida y pertenece al sistema jurídico, respetando el procedimiento de creación, cuando la norma existe, siguiendo ese procedimiento de creación, va a ser válida y va a ser obligatoria. Entonces, para Kelsen, la existencia de la norma, que viene del procedimiento de creación, es igual a la validez de la norma y a su obligatoriedad. Y bueno, ¿cuál es el procedimiento de creación de una norma? Bueno, la norma fundante básica, ¿no? Bueno, la ley establece cómo se crean, la Constitución establece cómo se crean las leyes, y la ley establece cómo debe fallarse los tribunales. ¿Y por qué la Constitución establece tal cosa? Porque la norma fundante básica le da la validez necesaria para que pueda decirlo, ¿ya? La existencia de la norma viene precedida de un procedimiento de creación, el cual le da la validez a partir de la norma fundante básica. Y si la norma respeta este procedimiento de creación, va a ser válida y por tanto obligatoria. Bueno, respecto a la relación entre validez y eficacia, ¿qué es la eficacia? Paréntesis, que las normas sean obedecidas, cumplidas, y que en caso de que sean infringidas, se apliquen sanciones. O sea, en el fondo, que sean obedecidas y que sean aplicadas, ¿no? Kelsen distingue dos tipos de teorías. Primero, la teoría idealista, la cual establece que no hay ninguna relación entre el concepto de validez de una norma y el concepto de eficacia.
Y por otra parte, la teoría realista, según la cual la eficacia es el fundamento de validez de una norma. O sea, una norma solo va a ser válida si es eficaz. Si la norma es obedecida y es aplicada, y en caso de ser infringida va a ser sancionada, solo en ese caso la norma va a ser válida. Si no es eficaz, si nadie la obedece, si nadie la pesca, no va a ser eficaz. Digo, no va a ser válida. Eso diría la teoría realista. Por ejemplo, Alf Ross, el realismo jurídico, ¿verdad? Kelsen, en cambio, no es ni un idealista ni un realista, según estos términos. Para él, la eficacia no es fundamento de validez de las normas, pero tampoco es que no tenga relación con la validez de la norma. Para Kelsen, la validez de la norma se fundamenta, como les dije, en su procedimiento de creación, pero la eficacia es condición de la validez. O sea, ¿cómo se explica esto? La norma es válida si respeta el procedimiento de creación de la norma, pero va a seguir siendo válida en el tiempo solo si es eficaz. Si la norma no es obedecida, no es aplicada, es infringida y a todos le da lo mismo, nadie pesca la norma, nadie la usa, la norma no va a ser válida, va a caer en desuso. Entonces la norma es válida en un principio, ¿por qué? Por el procedimiento de creación respetado. Si lo respeta, es válida, si no lo respeta, no es válida. Pero con el paso del tiempo requiere ser eficaz, y si esta condición de eficacia no se cumple, va a caer en desuso y va a dejar de ser válida. Entonces la validez requiere de la eficacia en su transcurso. Pasemos al tercer criterio, que es el criterio de estructura. El criterio de estructura era aquel que se pregunta por las relaciones que establecen los autores según entre las normas de un sistema jurídico, ¿no? A ver, hagamos una pausa acá. Los que estén viendo este video, las que estén viendo este video, comenten en el propio video que lo están viendo. De este modo puedo saber quién realmente lo vio y quién no lo vio, y así las pongo presentes en la tutoría a la cual faltaron, por este caso la de Kelsen. Si no me llega su comentario de, oye, ya estoy viendo este video, voy a saber que no lo vieron, porque solo el que esté viendo este video va a saber que les estoy pidiendo esto en este momento, ¿ya? Así que comenten en el video de YouTube. Si no tienen cuenta en YouTube, me comentan por Facebook o por correo, por donde sea, oye, vi el video, y de esta forma los pongo presentes en la tutoría, ¿vale? Sigamos. Entonces, el criterio de estructura era aquel que se preguntaba por los tipos de relaciones de las normas de un sistema jurídico. Y Kelsen distingue, recordemos que Kelsen es un estudioso del derecho, por eso tantas distinciones, por eso, aunque incluso como en la idealista y la realista, aunque incluso no las comparta, Kelsen hace muchas distinciones y estudia cómo son los diferentes sistemas jurídicos o las diferentes teorías. Él establece que hay dos tipos de relaciones entre las normas. Existen, bueno, relaciones de coordinación, las cuales son relaciones entre dos o más normas jurídicas de una misma jerarquía, y relaciones en que las normas deben existir de forma coordinada, o sea, sin antinomias, sin contradicciones, nada. Las normas se coordinan entre sí. O sea, si yo abro el Código Civil y me manda a leer tal parte del Código de Procedimiento Civil, el Código de Procedimiento Civil está alineado con el Código Civil, y ambos en el fondo, si bien dicen distintas cosas, están dentro de un mismo sistema y no se contradicen entre sí. Están en armonía, de forma coordinada y sin antinomias, ¿ya? Esto es entre normas de la misma jerarquía, o sea, el Código Civil está en armonía con el Código de Procedimiento Civil, que está en armonía con el Código del Trabajo, etcétera. Las leyes o las normas en general de una misma jerarquía existen de forma coordinada, y eso es una relación de coordinación entre las normas. Por otro lado, existen las relaciones de derivación, que para Joseph Raz se llaman relaciones genéticas, las cuales se trata de una norma jurídica particular tiene siempre su validez en una norma de mayor jerarquía. O sea, Constitución, después le da la validez a una norma de menor jerarquía como una norma general, que le da su validez a una norma de menor jerarquía como una norma particular. O sea, un acto jurídico celebrado entre dos partes o una sentencia judicial que establece en un caso concreto qué hacer. Entonces, recapitulando,
las relaciones que se dan entre las normas para Kelsen, primero, son relaciones de coordinación, en las cuales normas jurídicas de la misma jerarquía existen de forma coordinada, sin antinomias. Y existen por otro lado las relaciones de derivación, en la cual una norma jurídica particular es válida gracias a una norma de mayor jerarquía. Y recordemos el esquema anterior: Constitución, mayor jerarquía que una norma general, que tiene mayor jerarquía a su vez que una norma particular. Y ejemplos de normas particulares: bueno, un acto jurídico, por ejemplo, una compra-venta entre una parte y otra. Yo te compro a ti y te pago. Tú me vendes a mí y me entregas la cosa. Y otro ejemplo de norma particular es una sentencia judicial, en la cual el juez decide tal cosa en caso particular. Ambas válidas, repito, gracias a una norma de mayor jerarquía. ¿Ya? Entonces, bueno, para Kelsen también hay que distinguir dos tipos de normas. ¿Ya? Una norma primaria, que es la sanción, y una norma secundaria, que es el deber jurídico. Para Kelsen, las normas genuinamente jurídicas son las normas primarias. ¿Por qué? Porque la norma primaria es la que lleva aparejada una sanción que trata de garantizar el cumplimiento de una norma. O sea, en el fondo la norma primaria tiene una función de apoyo a la autoridad para establecer la circunstancia en la cual se aplica la sanción. Es una directriz hacia la autoridad. Autoridad, en caso de que no se cumpla la norma secundaria, sanciona. Esa es la norma primaria. Y eso para Kelsen es la norma genuinamente jurídica. Recordemos que Kelsen hablaba de que el derecho es un orden coactivo eficaz. Coacción, sanción. Eso es lo importante para Kelsen. Entonces la norma primaria siempre va a ser la más relevante. Y es un mandato, recordemos, a la autoridad. La autoridad debe actuar de esta manera, debe sancionar en caso de que no se cumpla la norma secundaria. A su vez, la norma secundaria es una directriz hacia el ciudadano, no hacia la autoridad. No indica una sanción, sino que prescribe una norma. Tú, ciudadano, debes actuar de esta forma. Entonces, para Kelsen, la norma secundaria se vincula a la primaria, es dependiente de ella. ¿Ya? Bueno, la norma secundaria establece la conducta opuesta al delito. ¿Ya? Tú, ciudadano, debes actuar de esta forma, no delinquir. Y en caso de que tú, ciudadano, no cumplas con esta norma secundaria, pasamos a la primaria. Tu autoridad debes actuar de esta forma, debes sancionar. Debes ocupar el poder legítimo del Estado, del derecho, y sancionar al que infringió la norma secundaria. Entonces, recordemos, pensemos en la estructura lógica de la norma jurídica. La norma jurídica es una norma secundaria que dice, dado A, debe ser P. Debes actuar de esta forma. ¿Ya? Dadas estas condiciones, tú, ciudadano, debes actuar de esta forma. La norma primaria dice, ya que no actuaste de esta forma, ya que no se dio P, debe ser S, o sea, sanción. Norma secundaria prescribe una norma para el ciudadano, debes actuar así. La norma primaria dice, ya que no actuaste así, autoridad, debes sancionarlo, debes castigar. Por último, en cuanto al criterio de contenido. El criterio de contenido es aquel que se pregunta por si el autor reconoce que el sistema jurídico debe tener o no un contenido para ser tal. El contenido, para Kelsen, es jurídicamente irrelevante. La norma jurídica no vale por tener un contenido determinado, sino por haberse producido de determinada manera. Y en última instancia, vale por haber sido producida a través de la norma fundante básica, que es el presupuesto, ¿no? Toda norma jurídica es válida, pertenece al sistema jurídico porque emana de una norma de mayor jerarquía y a su vez termina siendo válida por la norma de fundante básica, ¿no? No importa el contenido, no importa si la norma dice tiene un contenido, digamos, justo o injusto para uno, da lo mismo, el contenido es jurídicamente irrelevante, la norma es válida solo por su procedimiento de creación, solo por emanar de la norma fundante básica.
Bueno, esto sería todo respecto a Kelsen. Hicimos un breve repaso por los cuatro criterios de Ra para entender las ideas principales que establece Kelsen en la teoría pura del derecho. Y como resumen, el criterio de existencia, cuando existe el sistema jurídico, bueno, la existencia del sistema jurídico está determinada porque el sistema jurídico es un orden coactivo eficaz, en donde el aparato del derecho funciona cuando es castigado aquel que infringe una conducta a través de la coacción como poder legítimo del derecho, y se sanciona, o sea, se le da una consecuencia jurídica desfavorable a quien infringe las normas, y además que existe la norma fundante básica, norma fundamental hipotética, de la cual depende la validez de todo el sistema y la cual le da unidad al sistema jurídico en sí, que existe gracias a esa norma fundante básica. En cuanto al criterio de identidad, eh, en cuanto perdón, en cuanto al criterio de identidad, distinguimos los sistemas estáticos de los dinámicos y dijimos de que el sistema jurídico era un sistema dinámico, ya que la validez de la norma estaba fundada en el procedimiento de su creación y no en un contenido, o sea, hablamos de correlación formal y no material. Eh, y además hablamos de la relación entre la validez y la eficacia, ¿verdad? Eh, para Kelsen, la eficacia no es que no tenga ninguna relación con la validez, pero tampoco es su fundamento, sino que la eficacia es una condición de validez. La norma es válida por ser creada respecto a un procedimiento de creación, pero mantiene esa validez en el tiempo cuando es eficaz, cuando es obedecida y aplicada. Si no, la norma cae en desuso. La eficacia entonces es condición de la validez. En cuanto al criterio de estructura, dijimos de que existen relaciones de coordinación entre normas de una misma jerarquía y relaciones de derivación, ya que una norma de menor jerarquía emana de una norma de mayor jerarquía. ¿Ya? Como la norma particular, acto jurídico o sentencia judicial, que emana de una norma general, que emana a su vez de la Constitución, que es la norma de mayor jerarquía, eh, exceptuando por la norma fundante básica. En cuanto al contenido, dijimos de que era jurídicamente irrelevante. Eso sería, en resumen, la teoría de Kelsen, explicada en la teoría pura del derecho. Ahora ustedes tienen que estudiarlo. Estas son las ideas generales, de modo tal de orientarlos en su lectura, y no intenta ser en ningún modo como sustitutivo de una lectura o de un estudio propio de Kelsen, sino solo una ayuda para que una explicación de las ideas más importantes para que ustedes al momento de estudiarlo les quede bastante claro y sea todo mucho más fácil y provechoso, ¿no? Espero sus comentarios diciendo, oye, vi el video, y de esta forma los dejo presentes, ¿ya? Recuerden, porque si no, no los puedo poner presentes porque no me consta que en verdad lo vieron. Así que eso, muchas gracias por ver el video, y como sé que expliqué muchas cosas muy rápido y quizá demasiado rápido, cualquier pregunta, cualquier duda que haya quedado, incluso si no me entendieron bien, pregunten nomás con confianza. Así que eso, que tengan un buen día, una buena semana, y sería todo. Adiós.